aumentar tus ventas? ¿Necesitas posicionar tu negocio? ¿Necesitas una manera directa y efectiva de llegar a tus clientes? Tenemos para ti y tu negocio la mejor opción en Radio Rinconada 107.3. Comunícate con nuestro departamento de marketing llamando al fono +569 9436 9371. Somos tu mejor alternativa en publicidad. Radio Rinconada 107.3, una radio low cost donde todos pueden publicitar. Radio Rinconada, la radio líder en música. Radio Rinconada FM presenta Salud al Día, un espacio informativo a la comunidad con profesionales del CESFAM Rinconada, todos los lunes desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía. Aquí comienza Salud al Día en su radio Rinconada FM 107.3. Muy buenos días a toda la comunidad de Rinconada. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Salud al Día Rinconada, lunes 15 de mayo, con bastante frío, Pepito, en relación a la semana pasada. Lo anunciaron igualmente que la ola de calor había finalizado. Así que volvemos al clima de otoño, exactamente, y entrando ya al invierno, esperemos que nos acompañen las lluvias prontamente. Y también las nevazones, que es lo que obviamente necesitamos acá en el Valle de la Aconcagua. Y no podía ser menos después de una ausencia el día lunes anterior, que no pudimos estar en Salud al Día, pero vamos a hacer un 2x1 y traemos a un reconocido funcionario de nuestro CESFAM, a Flavio Cepeda López, médico de familia. ¿Cómo está, Flavio? Buen día. Hola, Cristian. Hola, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Aquí, bueno, muchos saludos a toda la comunidad de Rinconada y los radioescuchas. Eso, bien. Bueno, y darte las gracias, Flavio, porque a Flavio hay que programar con mucha antelación que pueda venir por la cantidad de pacientes que tiene. De hecho, hoy día en la mañana, Flavio, tuviste harta actividad, sí, por lo que vi. Harto movimiento. Sí. Y hoy día está aquí con nosotros, así que te agradecemos, Flavio, la presencia. Y vamos a comenzar con una información, Pepito. Agradecerte también, Pepito, por ayudarnos en los controles, que pudimos difundir la semana pasada, que es una interrupción que tenemos momentánea de nuestras líneas telefónicas por problemas externos que son ajenos a nuestra organización e institución. Y esta información nosotros la pudimos levantar a través de redes sociales en nuestro Facebook oficial del CESFAM, que es CESFAM Rinconada de los Andes. Y dejamos ahí un número provisorio, ¿cierto?, que está habilitado, que es un celular, para poder para cualquier consulta, o necesidad que tengan de comunicarse con nosotros. Así que este número telefónico está en nuestras redes sociales, lo pueden verificar, igual lo vamos a mencionar acá, es el +569 21 61 81 67. Repetimos, +569 21 61 81 67. Así que cualquier información, consulta, dudas en relación a las citas clínicas o cambio de hora o cualquier información que ustedes necesiten, comuníquense a ese número que está en nuestras redes sociales también. Y como les mencionamos, por situaciones externas a nuestra gestión institucional, lamentablemente nuestras líneas oficiales se encuentran hasta el momento inhabilitada, así que tenemos ya alrededor de 72 horas que no hemos podido utilizar nuestro teléfono. Y obviamente pueden visitar esta red social que tiene más de 3.000 seguidores y en donde principalmente se sube toda la información importante de nuestro CESFAM, entre ellas la búsqueda activa que inicia este día lunes en la tarde. Ahí está todo el calendario de la semana. Y también la vacuna bivalente, ¿cierto?, de prevención contra el COVID, que también está ahí, los calendarios están dispuestos en nuestra red social. Así que comenzamos con esa información, Pepito, que es importante, se la vamos a dejar igual a usted, para que nos ayude a compartir. Se ha compartido bastante esta noticia en relación a las líneas telefónicas, pero necesitamos que la comunidad
sepa que estamos lamentablemente con nuestras líneas fijas por este momento inhabilitadas, pero tenemos un número provisorio para que puedan contactarse con nosotros. Así que eso, dicho eso, continuamos ahora con nuestro programa y obviamente vamos a empezar a conversar con nuestro invitado, que es Flavio, médico de familia, que nos está acompañando hoy día y que viene a hablar dos temas de sumo interés, iniciando principalmente, Flavio, con las enfermedades respiratorias de invierno y cómo ha sido este proceso ya entrando a mayo, entrando al pic, se supone, de la enfermedad respiratoria, y cómo has visto tú como médico, en este caso, la cantidad de consultas que han habido con respecto a las enfermedades de invierno. Bueno, sin duda que estamos empezando a tener un aumento de las enfermedades respiratorias, particularmente en los niños, y que tiene que ver, o más bien ahí hay un desplazamiento del origen de las enfermedades respiratorias desde el COVID hacia las enfermedades de tipo estacional, es decir, las enfermedades que siempre conocíamos. En general, si ustedes recuerdan, durante la pandemia, dado los periodos de confinamiento, hubo muy pocas enfermedades respiratorias, particularmente en niños. Ahora nosotros estamos viendo efectivamente un pic de estas enfermedades y que tiene que ver con la transmisibilidad de ellas en los ambientes en los cuales los niños están institucionalizados. O sea, más que institucionalizados, están escolarizados. Claro. Colegios, jardines infantiles, de manera que van los chicos compartiendo estos virus y se van entonces propagando las enfermedades respiratorias con más facilidad. Era un poco de prever, Flavio, que como tú dices, al levantarse las medidas restrictivas, digamos, y de confinamiento, iba a ocurrir este avance de estas enfermedades. Sí, efectivamente era volver a lo que eran nuestros años habituales, anteriores al 2020, como eran los años 2019 y los años anteriores, en los cuales tenemos un aumento de las enfermedades respiratorias en los meses de invierno, que a veces alcanza niveles bien altos y que sobreexigen el sistema de salud. Claro. Probablemente en este minuto los más sobreexigidos son los servicios de urgencia, particularmente el servicio de urgencia del Hospital de los Andes, en lo que tiene que ver con nuestra provincia. En los servicios de urgencia de locales todavía no se observa un pic tan elevado, pero claramente empieza a haber ya un aumento en este tipo de patologías. ¿Cuáles son los virus principalmente? Bueno, conocemos la influenza como tal, porque hay una campaña. Sin embargo, hay otros que... Bueno, sí, el virus influenza, el virus parainfluenza son los más habituales. El virus del resfrío común también puede generar estos cuadros. Ya prácticamente el COVID como causa de infecciones respiratorias ha disminuido enormemente. ¿El sincicial es parte de...? También, pero se ve sobre todo en enfermedades más graves. Ya porque cuando uno mira los PIC, es decir, los aumentos importantes en los números de casos de enfermedades respiratorias, hay dos momentos. Uno son los momentos en el ambiente ambulatorio, es decir, lo que nosotros vemos en los establecimientos del nivel primario, en los CESFAM, en los consultorios, en los SECOF, y el otro tiene que ver con el aumento en los niños hospitalizados. Que en general tienen un desfase, es decir, primero está la sobrecarga o la saturación del nivel ambulatorio y luego aparece la saturación del nivel hospitalario. Ya, perfecto. Y ahí sí el virus respiratorio sincicial y el adenovirus forman parte de los elementos más agresivos. Obviamente también los virus estacionales habituales que conversábamos recién también son causa en algunos niños de ingreso hospitalario. Y los pacientes, principalmente tú mencionabas niños como principal foco de transmisibilidad, digamos, del virus. ¿Pasa también con grupos de adultos o adultos mayores? Sí, sin duda los adultos mayores también empiezan a cobrar importancia también, da muchas veces por la fragilidad de su sistema inmune. Bueno, y también porque entendamos que también las medidas de confinamiento para adultos mayores, si bien se mantienen todas estas medidas de prevención, del uso de la mascarilla en establecimientos de salud, y los adultos mayores igual han retomado sus actividades. Son espacios también comunes que pudiesen originar contagio. Sí, sí, pero en el fondo hay que cuidarse, evidentemente, hay que tomar las medidas de prevención adecuadas, es decir, lavado correcto de manos, en el fondo las medidas que nosotros ya conocemos.
vuelven a aparecer las medidas importantes como evitar el tabaquismo intradomiciliario, no fumar al interior de los hogares es fundamental porque eso nos evita o nos limita una merma en nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Harto líquido, evitar siempre los cambios de temperatura, abrigarse, son medidas generales que nos ayudan a controlar un poco las infecciones por gérmenes respiratorios. Claro, ventilar los ambientes. La ventilación de los ambientes también cobra una importancia crucial. Claro, sobre todo en espacios comunes como lo mencionamos de los adultos mayores que se juntan, se reúnen, porque entiendo la idea, el fin último de tu idea, que finalmente la idea es que los adultos mayores sigan sociabilizando. O sea, eso es lo más importante. Sí, por eso me da un poco de susto, digamos, insistir tanto. Claro. La idea es que los adultos mayores mantengan sus niveles de socialización. Exacto. Yo diría que en general las enfermedades respiratorias son un costo de la socialización de todas maneras, pero es muy importante, nos permite una estimulación cognitiva adecuada, nos permite que los adultos mayores mantengan su cerebrito, su cabeza bien estimulada, funcionando bien, que por lo demás es común a todos. En la medida en que nos vamos socializando y vinculando, mejoramos nuestras experticias intelectuales y emocionales. Sí, yo creo que ahí, bueno, una de las cosas que dejó la emergencia sanitaria fue tomar estas medidas de prevención, que finalmente no nos limitan a poder seguir haciendo actividades. Sin duda, ¿no? Y esas actividades hay que hacerlas. O sea, si uno piensa las infecciones respiratorias, cuando no las hubo fue cuando tuvimos el COVID y estuvimos confinados, pero sin duda que es importante que los niños mantengan su escolarización, mantengan sus niveles de estudio adecuados, mantengan su socialización, de manera de ir teniendo un crecimiento lo más armónico posible. Exacto. Bueno, y ahí está el autocuidado también, saber que si yo tengo alguna sintomatología respecto a una enfermedad respiratoria, quizá durante esa semana no asistir a un lugar donde haya más personas. Claro, ahí hay un concepto más bien de autorresponsabilidad, de responsabilidad por los otros, sin duda, que nos permite disminuir la transmisibilidad de gérmenes. O sea, si yo estoy francamente enfermo, no voy a exponer a los otros a que les pase lo mismo. Exacto. Y de ahí la protección, en este caso, comunitaria. Así es. Y, Flavio, ¿cuáles son? Porque uno de repente dice, bueno, tengo un poco romadizo, como se dice coloquialmente, tengo un poco de tos. ¿Cuáles vendrían siendo como los signos de alerta que uno dice, bueno, sí, en realidad esto amerita a consultar al médico? Porque hay cosas que uno puede a lo mejor manejar desde el hogar, y a lo mejor restringiéndose un par de días, estando descansando un poco, se va a recuperar. Sin embargo, hay cosas que uno dice, no, ahora sí tengo que ir al médico. O sea, en general los cuadros respiratorios, los resfríos comunes, las gripes, o sea, los resfríos comunes principalmente tienen la característica de tener romadizo o moquito, como le llama la gente, habitualmente agüita, ¿no? Una rinorrea hialina que le llama uno. Pueden tener tos, pueden tener dolores musculares, cefalea. En la medida en que esas molestias no sean muy intensas, es decir, los dolores musculares no sean tan intensos, uno puede manejar estos cuadros en la casa, con aislamiento, harto líquido, analgesia habitual, paracetamol, que es lo que más se utiliza, un comprimido cada 8 horas. Y si no va más allá, uno puede perfectamente manejar esos cuadros en el hogar. En el caso de las gripes, por ejemplo, son cuadros que tienen un poquito menos de síntomas altos, es decir, tienen un poquito menos de moco, un poquito menos de tos y tienen más dolores musculares. En ese caso también, si son cuadros tolerables, se pueden manejar en el hogar. ¿Cuándo hay que consultar? La fiebre puede estar presente en ambos cuadros y en sí no es un elemento de gravedad. La fiebre es más bien un mecanismo del cuerpo que nos permite hacer frente a los gérmenes. Entonces, en ese sentido, la fiebre no es un elemento que necesariamente nos tiene que hacer consultar. Bueno, ¿y cuánto consultamos? Claro. Esa es la pregunta, digamos. Bueno, lo primero es cuando existe fiebre persistente o fiebre sobre 38,5, ya es conveniente consultar.
En segundo lugar, cuando el dolor muscular se hace muy acentuado, también es preferible consultar. El compromiso del estado general, es decir, el decaimiento general, yo me siento muy mal, me siento pésimo, también nos tiene que hacer consultar. Una tos exagerada que nos hace hacer que nos duela el pecho, esta tos también es un motivo de consulta. Probablemente el motivo de consulta más importante es lo que se llama agitación respiratoria, que es cuando los pacientes empiezan a respirar muy rápido y cortito, como que no pueden meter mucho aire al pulmón, pero respiran rápido. Ya. Eso se llama problema respiratorio. En segundo lugar, cuando se hunde la piel en el cuellito, en las costillas, sobre todo en los niños, pero en los adultos también se puede observar, también es un elemento de apremio respiratorio, porque en el fondo el cuerpo está usando la musculatura del cuello para apoyarse en la respiración. Y en tercer lugar, la coloración azulada de las uñas y los labios son elementos que claramente tienen que hacernos consultar. Ya. Entonces, respiración agitada, retracciones, que es el hundimiento de la piel, Claro, en las y costillas. esta coloración azulada son elementos que claramente nos tienen que hacer consultar, ya sea en el CESFAM o en el servicio de urgencia del Hospital de los Andes. Bien. Bien, bueno, ahí podemos más que nada identificar algunos síntomas en relación a cuándo consultar o cuándo no, entendiendo que en esta época, por sobre todo, existe una sobredemanda, ¿cierto? En los servicios de urgencia, en los dispositivos. Y hay cosas que, claro, habitualmente uno ya conoce, que puede estar haciendo un manejo en el hogar, ¿cierto? Con la familia. Sin embargo, hay otras cosas que son signos de alerta, que son las que mencionaba Flavio, que ahí uno dice, no, esto amerita ir al médico y tengo que consultar para ver un tratamiento, la prescripción de medicamentos o la derivación a un especialista o directamente al hospital si es que consultan al CESFAM. Flavio, y en relación a esto y al aumento de consultas, me imagino, en invierno, ustedes desde febrero como equipo médico en el CESFAM elaboraron un dispositivo, ¿cierto?, que cambiaba un poco la forma de agendamiento de hora en los servicios de urgencia rural, o sea, principalmente en la extensión. Cuéntame un poco de eso, cómo ha ido, porque lo hicieron, me imagino, en febrero, bien pensado, porque había menos afluencia de público, pero ahora ya que está el pic más o menos de consulta, ¿cómo ha resultado? Bueno, se apreció la necesidad de efectuar un cambio en el modelo de gestión de la atención. Es decir, pasar de un modelo de gestión de atención de la demanda a un modelo de atención basado en la oferta. Cuando yo opero con una gestión de la demanda, atiendo todos los pacientes que llegan al CESFAM. Y eso no siempre es factible de poder lograr, especialmente en los meses de invierno, porque el volumen de personas que llega es muy alto. Es muy alto. Nuestro sistema de servicio de urgencia rural debe operar en función de la oferta, es decir, nosotros podemos brindar un número determinado de cupos de atención con un tiempo determinado por atención que nos mejora la calidad de la atención que se presta. ¿Ya? Es decir, en la medida en que yo tengo unos tiempos determinados de atención, disminuye el riesgo de equivocarse, el riesgo del error médico. Entonces, se asignan cupos de atención, ¿ya? Se asignan 40 cupos diarios de atención, que es un volumen bien importante. Alto. Ahora, aquellos pacientes que no alcancen hora, pero que tienen ciertos criterios de gravedad, van a ser priorizados por un TENS, por un técnico de enfermería de nivel superior, un auxiliar llamado antiguamente, y va a definir según una categorización, es decir, categorías diagnósticas y en base a signos y síntomas, si requiere una atención de urgencia en ese momento, y si no, se hace la recomendación de que el paciente consulte el día siguiente. Estas medidas están apoyadas por el enfermero de turno del turno correspondiente. Ya, perfecto. O sea, en cierta manera, primero la lógica es responder a un tiempo de atención que permita al médico, ¿cierto?, hacer un diagnóstico, como tú mencionabas, para evitar errores.
Y lo otro es que a pesar de que existe el nuevo modelo centrado más bien en la oferta, ¿cierto? Como tú decías, en la cantidad de médicos que hay disponibles en ese minuto, a pesar de eso, aquellos pacientes que no alcancen una hora, igual van a ser categorizados. O sea, y eventualmente atendidos. Y eventualmente atendidos. Claro, probablemente no todos los pacientes categorizados van a tener atención médica, pero por ejemplo, si tenemos un paciente con dolor al pecho, que ingresa con dolor al pecho, con alta sospecha de infarto, es un paciente que va a ser atendido, o un paciente que llega con focalizaciones neurológicas, es decir, un paciente que se le duerme un lado del cuerpo y donde la sospecha es el accidente cerebrovascular, va a ser atendido. Si tenemos un paciente con las mismas características que hablábamos recién, retracción de las costillas, es decir, hundimiento de las costillas, respiración agitada y deditos azules o manos azules, labios azules, va a ser atendido también. Es decir, hay una serie de condiciones que, independiente de cuántos números se hayan atendido, cuántos pacientes hayan sido atendidos, van a ser resueltos de igual manera. Bien, Flavio, ¿y cómo has visto tú la respuesta de la comunidad en relación al cambio del modelo? Bueno, como dices tú, el hecho de haber partido en febrero nos permitió ir redireccionando los flujos de pacientes. Es decir, una de las cosas que teníamos bien conflictuada, sobre todo en los fines de semana, el servicio de urgencia rural atiende entre las 9 y la 1, pero el grueso de pacientes llegaba entre las 11 y la 1, y el volumen de atenciones entre las 9 y las 11 era bastante menor. Entonces, la gente, la comunidad, la población, los usuarios han ido aprendiendo que el horario de atención empieza a las 9, de manera que los agendamientos para atención también van a empezar en ese horario. Entonces, es muy factible que yo encuentre un horario de atención si consulto a las 9. Y ahí probablemente voy a ser atendido en el curso de una hora, que es un tiempo de espera razonable dependiendo de las personas que lleguen en ese momento. Claro, y obviamente si llega el paciente más cercano a mediodía, entonces entra en esta lógica también de ser categorizado. Va a ser categorizado, claro. Ya. Sí, bueno, y el trabajo, como tú mencionabas, se planificó en febrero, sí. En una época que obviamente hay menos demanda, ¿cierto?, en relación a consulta, y también fue acompañada, además de la educación que ustedes hacían permanentemente con el usuario, también a través de redes sociales se hizo también una gráfica que estuvo circulando, y ahí obviamente felicitarlos a ustedes también y al SOME, que estuvo una activa labor en cada usuario que se acercaba al CESFAM de ir entregando información. Sí. A la hora de hacer algunas precisiones, hay que entender que esta fue una medida que era urgente adoptar. Los tiempos de salida salíamos muy tardes como profesionales también. Esta fue una medida que fue apoyada por la municipalidad. Se le presentó el proyecto a la municipalidad y la municipalidad lo hizo suyo. Y eso entonces nos ha permitido efectuar esas modificaciones. Creemos que esto nos ha permitido mejorar la calidad de la atención de las prestaciones que se brindan. Y hasta ahora el sistema de categorización ha funcionado de un modo bastante adecuado, permitiendo entonces que no existan condiciones de gravedad que no sean atendidas. Perfecto. Claro. Que el fin último del servicio de urgencia. Que es el fin último de un servicio de urgencia. Ahí precisiones. ¿Qué es lo que se ve en un servicio de urgencia? En el servicio de urgencia de Rinconada, lo que se ve en primer lugar son las urgencias graves y el estabilizar pacientes para un rápido y adecuado traslado al servicio de urgencia de los Andes. Por ejemplo, pacientes con infarto, pacientes con enfermedad cerebrovascular, llegan al CESFAM, nosotros los estabilizamos mientras llegan las unidades del SAMU para el traslado correspondiente, en nuestro caso, al servicio del Hospital de los Andes. ¿Algún traumatismo también? Un trauma grave, por ejemplo, envenenamiento, aquellas condiciones graves nosotros tenemos que estabilizarlas. Convulsiones en niños, por ejemplo, las estabilizamos y las derivamos. Eso es nuestro rol, hacer la primera atención. Y en segundo lugar,
responder a las necesidades de consultas de urgencia de menor gravedad. Esas consultas las tenemos que resolver nosotros como CESFAM. No son consultas que deben ser resueltas por el servicio de urgencia del Hospital de los Andes. El Hospital de los Andes debiera responder a consultas de mayor gravedad. Bien. Bien, bueno, está interesante la conversación. Hicimos un repaso en relación a las enfermedades de invierno, cuáles son los signos de alerta para consultar, y también esta nueva modalidad que ya no es tan nueva, lleva varios meses funcionando. Sin embargo, es una medida que tuvo que adoptar, digamos, el equipo médico, ¿cierto? Y el CESFAM en su conjunto para poder brindar una mejor atención a nuestros usuarios. Y yo creo que la mayoría de los usuarios que he ido consultando nuestro CESFAM se ha ido dando cuenta de cómo está este modelo ahora operando en el servicio de urgencia, que por lo demás funciona de lunes a viernes en nuestro CESFAM en las tardes, y los fines de semana y festivos, que también de repente hay algunos feriados por ahí. Nos consulta la comunidad a qué hora atiende el CESFAM cuando es feriado, de 9 a 13 horas, al igual que los sábados y domingos. Y en la semana el servicio de urgencia funciona de lunes a jueves de 17 a 21 horas y los días viernes de 16 a 21 horas. Así que bien Flavio, ¿algo que acotar en relación a lo conversado? Redondita la presentación. Vamos a ir a una pausa musical, estimado Pepe, junto a nuestros auditores, y a la vuelta vamos a tener otro tema aquí en conversación con nuestro médico de familia, Flavio Cepeda.